buenas mañanas, que el Señor les bendiga grandemente a cada hermano o hermana que está añadido a nuestro grupo de devocional y también especialmente a todos nuestros hermanos que nos pueden estar escuchando en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Que Dios les bendiga. Es un placer para mí poder estar junto a ustedes compartiendo este hermoso devocional que el Señor nos regala en este día. Este devocional está titulado De día y de noche. Y vamos a mencionar la misma cita bíblica que en el día de ayer estuvimos en una hermosa enseñanza, en un privilegio de enseñanza que pudimos estudiar y escudriñar mediante la lectura de la palabra. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Para el salmista, la lectura de la ley no es un fin en sí mismo, sino un medio para acceder a los misterios que conducen hacia la persona de Dios. David entendía que otro de los beneficios que David entendía que a través de la palabra él podía relacionarse y conocer profundamente a Dios. ¿Sí? Es sabrosa porque ha entendido que la misma es fuente de vida. Él entendió uno de los grandes misterios. Él entendió y se le reveló por el Espíritu que la fuente de vida estaba en la palabra de Dios. En ella se encuentra todo lo que necesita para vivir una vida plena y fructífera. Y en esa convicción la que lo ha llevado a vivir enamorado de la ley, de tal manera que meditaba en ella de día y de noche. A David entendió algo que nos cuesta tanto como iglesia y como cuerpo de Cristo. Más profundo, digamos, como seguidores de Jesucristo, que en la palabra de Dios, para vivir una vida plena y fructífera, debemos de meditar en la santa palabra del Señor. Resulta difícil para nosotros leer este texto sin pensar en el devocional matutino que se ha vuelto tan parte de nuestra cultura evangélica. Nos separan 3600 años del concepto que transmite el salmista. Para entender cabalmente a qué se refiere, debemos descartar nuestra noción moderna de un tiempo prolijo y limitado en la palabra. No podemos nosotros llevar en nuestro pensamiento, y esto aquí vamos a entrar en un poquito de estudio, debemos de sacar la idea que cuando David escribe todo lo que escribe, no tenía la santa palabra de Dios como nosotros la tenemos de Génesis a Apocalipsis. Él no tenía Antiguo y Nuevo Testamento, él no tenía escritos. Entonces los devocionales que nosotros pensamos que David podía realizar eran totalmente diferentes a lo que nosotros podemos realizar en nuestro diario vivir. El salmista no conocía la gran mayoría de los libros que componen las Escrituras. Cuando habla de la ley se refiere a los preceptos y mandamientos que entregó Moisés al pueblo, mayormente contenidos en los libros del Pentateuco. Que es el Pentateuco, para aquellos que no conocen, son los 5 primeros libros de las Santas Escrituras, los 5 libros que escribió Moisés. Es muy probable también que no tuviera acceso a la ley escrita, pues los pergaminos que la contenían generalmente estaban en manos de los sacerdotes. David no tenía casi ningún acceso, o tenía muy poco acceso a la ley escrita. Él no tenía pergaminos. Él no podía decir, voy a leer el texto que dice la palabra en tal lugar y la voy a leer nuevamente mañana, y la voy a leer nuevamente pasado, y la voy a leer. No, él no tenía ese gran beneficio que nosotros en la actualidad sí tenemos. Meditar en la ley, entonces, claramente se refiere a una actividad completamente diferente al concepto nuestro de devocional. La interacción del salmista con la ley no está restringida a un horario ni tampoco a un lugar. Más bien meditaba una y otra vez sobre la palabra que conocía, para que ésta se convirtiera en parte esencial de su persona. De esta manera se aseguraba de que la palabra de Dios estuviera siempre a mano para no pecar contra el Señor. Al entender esto, mi amado y mi amada, nos abre un gran panorama de decir, nosotros mismos hemos limitado a Dios en nuestra vida.
Meditar en la ley para David, como recién le mencionaba, no estaba restringida a un horario ni tampoco a un lugar. Él meditaba constantemente en todo momento. Muchos de nosotros nos levantamos, tenemos nuestro tiempo de oración, tenemos nuestro tiempo de lectura y pareciera de que después entramos en otra atmósfera, que es la de nuestro diario vivir. Yo lucho diariamente con eso como ministro, porque claro está, tengo mi actividad laboral, pero también tengo mi actividad al ministerio. Y se hace sumamente difícil que uno, cuando esté haciendo otras actividades o esté en otros entornos, meditar en la palabra de Dios. Es difícil, pero no imposible. Y eso es lo que David realizaba. David, ¿sí?, realizaba en todo momento. La meditación nos permite movernos más allá de la simple lectura de la palabra. Escucha esto. La meditación nos permite movernos más allá de la simple lectura de la palabra. Cuando escogemos meditar en ella, decidimos llevarla con nosotros a los lugares donde desarrollamos nuestras actividades cotidianas. Te hago una pregunta. En tu trabajo, en tus estudios, en tus deportes, en tu actividad diaria, en tus haceres, la palabra de Dios está en tu corazón y en tu espíritu. Entonces estás leyendo la palabra, más no estás meditando en la palabra. Y eso es lo que hacía David en aquel entonces. Como estudiábamos recién, David no tenía la palabra escrita, no tenía la facilidad que nosotros tenemos en este momento. Entonces el texto o el contexto que él conocía constantemente la tenía en sus pensamientos, tanto de día como de noche, para no olvidarse de la palabra de Dios. Reflexionamos sobre ella a lo largo del día, aún mientras estamos ocupados en otras tareas. Escucha bien esto. Meditamos, reflexionamos sobre ella a lo largo del día, aún mientras estamos ocupados en otras tareas. Eso es meditar en la palabra. Eso es llevar a una profunda relación mediante la palabra de Dios. Quien persevera en este proceso descubrirá que las Escrituras comienzan a revelar tesoros que no hubieran desarrollado o descubierto por ningún otro camino. Aquellos que nos tomamos tiempo en meditar la palabra, ciertos versículos, ciertos acontecimientos, de verdad podemos testificar que hay tesoros en las Santas Escrituras y que nuestra palabra que la palabra de Dios queda impregnada en nuestro espíritu y escrita en nuestro corazón, y que al pasar de los tiempos no nos olvidamos de ella. Yo he leído la palabra rápidamente y a veces no me queda, pero he meditado en la palabra y me queda por semanas y hasta por años. El corazón de este proceso radica en renunciar al espíritu de apuro que tanto atormenta nuestra cultura frenéticamente activista. Debemos de renunciar al estar apurados, debemos de renunciar al estar nosotros en el corre y corre. Debemos de dedicarle tiempo a Dios. Leemos 2 o 3 versículos a las apuradas y nos disponemos a atender las múltiples actividades que nos esperan en el día. La persona que ha escogido meditar en la palabra ha descubierto que el Señor no les habla a los que están apurados. Y esta enseñanza tiene mucha razón. De verdad, cuando estamos apurados, porque tenemos diferentes compromisos, porque a veces estamos cansados y no nos podemos levantar muy temprano a la hora que desea nuestro corazón para tener ese tiempo con Dios, leemos 2 versículos o escuchamos un audio rápidamente, de verdad nos damos cuenta que la palabra no tiene el mismo impacto, no llega de la misma forma a nuestro corazón ni a nuestro espíritu. Por eso es necesario nosotros meditar en la palabra de Dios. Es necesario que nosotros le demos tiempo a la palabra del Señor. Por eso, en esta mañana, yo quiero orar conforme al Salmo 119:18, que dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres maravilloso. Hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que a través de este devocional de esta mañana, te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos, que tú, Señor, lleves a nuestro espíritu a meditar en tu palabra, que tú nos enseñes
a no leerla solamente, sino a meditar en ella. Que tú pongas en nosotros un espíritu, Señor, de que constantemente, aún en las diferentes actividades y compromisos que tengamos en nuestro diario vivir, te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos ser como David, que podamos meditar en la palabra, que podamos profundizar en todo nuestro día, en lo que hemos escuchado o leído en las primeras horas de la mañana. Y te pedimos, Señor, conforme el Salmo 119:18, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Perdona, Señor, si no le hemos dedicado el tiempo correspondiente, si no hemos dedicado, Señor, ese tiempo en meditar la palabra, si hemos estado apurados, si hemos estado en el corre y corre por diferentes actividades, si hemos estado afanados por las corrientes del mundo, si hemos estado estresados y no hemos descansado al estudiar y leer tu palabra, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón si te hemos contristado, Santo Espíritu, te pedimos hoy perdón. Queremos a partir de hoy ser como David, meditar en la palabra y que la palabra cause ese gran impacto en nosotros, que nos cambie y nos direccione y podamos, Señor, crecer día a día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Comparte este mensaje con aquellas personas que siente tu corazón. Recuerda dejar tu like si estás en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, y también dejar tu comentario qué te ha parecido este devocional. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la presencia de Dios te acompañe día tras día. Ha sido un placer y te saluda Ministro Pablo Aquino Jr. Dios te bendiga, Dios te guarde.